Inicia Conexión Creativa, conectando tu mente con Jonathan Barrios. Hola amigos, bienvenidos al programa de Conexión Creativa. Gracias por estar aquí y esta es la oportunidad que nos puedes oír y ver, porque ahora las entrevistas las vas a ver a través de Facebook, Conexión Creativa MX. Gracias por seguirnos. Y bueno, yo creo que en alguna ocasión de los programas, después de 4 años de este podcast, he hablado de comunicación no verbal y en esta ocasión tengo el honor y el gusto que esté aquí Juan Pablo García Olvera, fue mi maestro en el tema de comportamiento, conducta no verbal y expresión facial, y para mí es fascinante cómo pude comprender lo que realmente significaba. Y ya más adelante hablaremos quizá en otro programa de comportamiento y conducta no verbal, pero este programa vamos a hablar de expresión facial. Quizá no has escuchado, pero quizá no sabes del todo a lo que se refiere el tema de expresión facial y por eso vamos a comentarlo. Me gustaría realmente presentarlo formalmente y leer un poco de su trabajo, de su biografía y alguna semblanza. Él es director general de No Verbal Consulting Group, empresa de investigación y formación en conducta y comportamiento no verbal, fundador y director de la Sociedad Mexicana y Latinoamericana de la Expresión Facial de la Emoción, socio de negocios y formación en México y para Latinoamérica de Humintel, que dirige el doctor David Matsumoto y quien fue por muchos años colaborador del doctor Paul Ekman. Ha generado una alianza de colaboración con el doctor Freitas Magalhães en su tiempo y fue Sociedad Internacional de Expresión Facial de la Emoción, ISFE. Para generar también entrenamientos y sobre todo programas educativos sobre el tema de la expresión facial en México. Es entrenador y formador para elementos de los centros estatales de evaluación y control de confianza en material de detección de mentiras, evaluación de la verdad y expresión facial, y para departamentos de prevención y detección de fraudes en diversas empresas. Especialista en expresión y microexpresión facial de la emoción y detección de las mentiras y evaluación de la verdad. Ha obtenido entrenamiento y formación de parte de Humintel, del doctor David Matsumoto y de Freitas Magalhães Group. Cuenta con estudios en Derecho y Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan y Campus San Rafael, y por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, respectivamente. Pues tengo el gusto y el honor de que esté aquí con nosotros Juan Pablo. Juan Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación y que estés aquí en los micrófonos y en el video de Conexión Creativa. Al contrario, Jonathan, gracias por la oportunidad de acercar este tema a más personas. Y pues un gusto, un placer estar aquí participando contigo y con la gente que nos ve y nos escucha ahora. Y bueno, a ver, yo creo que las personas de algún momento han visto este tema de expresión facial y lo pongo como muy puntual. Después de que una de las series que fue asesorada precisamente por Paul Ekman fue difundida y fue la famosa serie de Light, que en México pues, le pusieron Miénteme, ¿no? Y bueno, ya todos queríamos, ya queríamos detectar, ya queríamos saber si se mueve y que no sé qué. Pero sabemos que gran parte de esta serie pues, fue ficción. La pregunta es, ¿qué pasa con esta expresión facial y por qué es importante detenernos a observar el tema de la expresión facial? Claro que sí, Jonathan. Mira, te respondo como respondió el doctor Paul Ekman, ¿no? Cuando después de 30 años, 40 años de investigación, que, oiga, doctor, bueno, usted se le ha pasado más de 30 años investigando el rostro, la expresión facial de la emoción de la gente. ¿Con qué finalidad? O sea, ¿cuál es el fin, ¿no? De tantos estudios y de tantas herramientas y de tanta información. O sea, ¿cuál es el objetivo final? Respondió también a su vez de manera muy similar como lo había hecho un gran etólogo, el doctor Conrad Lorenz. Él dijo, bueno, pues básicamente para que no nos rompamos la cara, ¿no? O sea, ¿cómo para que no nos rompamos la cara? Sí, para poder saber, ¿no? Interpretar lo que la otra persona está tal vez sintiendo. Tener una herramienta a la par del diálogo antes literalmente, ¿no? De llegar a los puños. Digo, él lo hacía en un sentido evolutivo, en donde pues antes del desarrollo del lenguaje, lo que contaba, ¿no? Era la expresión corporal, particularmente la expresión
facial de la emoción. Es un desarrollo evolutivo de más de 7 millones de años, en donde, bueno, pues no, al principio no fue el verbo, al principio fue la expresión facial y otras conductas no verbales. Entonces, el objetivo de estudiar, de comprender mejor la expresión facial, me parece es precisamente, ¿no? Conocer a los demás en sus posibles estados emocionales y sobre todo, y más importante, qué hacer cuando yo observo esa expresión facial, que también lo señalaba el doctor Ekman. Al final del día, cuando tú estudias expresiones faciales, te vuelves un especialista en esta área, lo importante ya no va a ser solamente detectar la expresión de la emoción, sino qué voy a hacer, ¿no? En ese contexto, sabiendo o teniendo un poco más de certeza sobre cuál es el estado emocional de la persona. Entonces, lo verdaderamente importante, ¿no? Aparte de detectar expresión facial es que siga a continuación, ¿no? Ya vi que me pusieron cara de desprecio, de ira, de asco, de felicidad. Bueno, ¿qué sigue? ¿Lo dejo pasar? ¿Hablo con la persona? ¿O qué voy a hacer? Entonces, son dos momentos, pero por la naturaleza ahorita el tema, pues el objetivo fundamental de la expresión facial es que tú reconozcas cuál es el estado emocional y hasta cognitivo del otro para saber qué hacer en función de esos dos estados. A ver, me gustaría empezar entonces preguntándote, ¿cuáles fueron los antecedentes de la expresión facial? ¿Ekman fue el pionero de la expresión facial o hubo otras personas que ya empezaron a estudiar el tema de la expresión facial? Claro, mira, el estudio durante muchos años, durante muchos siglos, sobre el rostro fue precisamente las características del rostro. Ahí hay un libro que de hecho pueden conseguir, ¿no? En cualquier librería, se llama Fisionomía de Pseudo Aristóteles. Pseudo Aristóteles porque no lo escribió Aristóteles, sino algún escritor o una serie de escritores que se hacían pasar por Aristóteles, ¿no? En sus escritos. Entonces, bueno, hoy la filosofía de su estudio reconoce que estos y otros escritos, ¿no? O este y otros escritos no los redactó Aristóteles, Ok. sino se hacían pasar por él, ¿no? Entonces, a esta corriente de escritos se les denominó pseudo-Aristóteles. Este es el mejor tratado, el más conservado que existe, ¿no? Y del cual hace literalmente todo el estudio del rostro en sus características fisionómicas, es decir, ya sabes, ¿no? Tu ancho, delgado de la nariz, la frente, etcétera. Pero el estudio hasta prácticamente, ¿no? La ya entrada, hablamos la época 1870, 50 anterior, ¿no? Se dedicaba no solamente la gente a estudiar el rostro, ¿no? Tenemos a Lavater, tenemos a Delaporte, ¿no? A Charles Lebron, en fin, de entre pintores, filósofos, que lo que interesaba o les interesaba no era el movimiento facial per se, sino era tu tipo de rostro. Y de aquí se originó la llamada fisiognomía, como la conoce hoy la gente, lectura del rostro, psicología Con del rostro, morfopsicología, ¿no? exactamente, ¿no? La psicología del rostro. Entonces, hoy está descartada, sabemos que es una pseudociencia, lamentablemente mucha gente todavía la toma, ¿no? Como una disciplina o te la quieren vender como una herramienta útil para el análisis de lo que sea, ¿no? Pero no, hacer esta advertencia, la llamada psicología del rostro, lectura del rostro, no tiene ninguna base científica, se ha descartado desde el autor Lichtenberg, ¿no? Alemán, 1870, anterior, 1850, ¿no? Entonces, esta es como la naciente, ¿no? Disciplina, pero es a partir del doctor Guillaume Duchem, un fisiólogo, un médico francés, que él deja de lado toda esta escuela y nos dice, no, la verdad es que a mí no me interesa, ¿no? El estudio del rostro, afortunadamente no ve mucho atractivo en ello, sino en el reconocimiento de lo que él llamaba las pasiones, ¿no? Y esto viene derivado por el tratado de René Descartes, ¿no? 1675 más o menos. Entonces, se hablaba de pasiones, no de emociones. Dice el doctor Duchem, a mí me interesa el estudio de la movilidad facial porque él estaba convencido de que cualquier pasión, a diferencia de lo que proponía René Descartes, ¿no? Cualquier pasión, entiéndase, cualquier emoción, se podía vislumbrar o traslucir en el rostro. Fuera bueno o fuera mala su alma, digo, hay toda una historia, ¿no? En relación al alma y el rostro. Básicamente les puedo decir que la historia de la fisionomía es, si tenías un rostro bello, ¿no? Bonito, guapo, pues posees un alma bella y eras capaz de expresar a través de ese rostro sentimientos y emociones bondadosas, bonitas y buenas. Pero no solo eso, los rostros
feos, evidentemente rostros pues, entre desfigurados y natura que no te favoreció, podían expresar algunas emociones o pasiones negativas, pero eran muy limitadas. En pocas palabras decían, ¿no? Los teóricos de la fisionomía, si tienes un rostro feo, es muy difícil que experimentes o expreses, mejor dicho, una pasión. Duchamp dice, no, yo voy a demostrar que por medio del movimiento muscular facial, independientemente que tengas un alma buena o mala, si aquella existe o no, el rostro va a expresar la pasión que estás viviendo, ¿no? Entonces, con él se inaugura el estudio de la expresión facial propiamente dicha, es contemporáneo de Charles Darwin, que finalmente las palmas, ¿no? Se las lleva Charles Darwin con su trabajo sobre la universalidad y la característica innata de la emoción y la expresión facial, pero le debe muchísimo Charles Darwin, ¿no? Al doctor Duchamp, al grado de que comparten literalmente fotógrafo. Darwin retoma mucho del estudio, ¿no? Del doctor Duchamp. Entonces, podemos señalar que ellos son los pioneros en el estudio ya de la expresión facial de la emoción, y de ahí el trabajo de Darwin a través de la expresión de la emoción en el hombre y en los animales, que es un libro que poca gente conoce, pero hay que leerlo. Derivaría la siguiente investigación a través del trabajo del doctor Paul Ekman, que solamente hay que comentarlo, pues él no quería, ¿no? Estudiar todo este trabajo, todo este tratado, se lo imponen, no en realidad, pero bueno, o sea, nunca hay la repercusión que iba a tener. Entonces podemos situar, ¿no? A Darwin y a Duchamp como los pioneros del estudio de la expresión facial, y a Ekman, ¿no? Literalmente, pues, tomando el trabajo sobre todo de Darwin para demostrar si realmente existía la llamada universalidad de la expresión facial, es decir, el reconocimiento y manifestación entendida por todos los seres humanos, y el aspecto innato, ¿no? Como solía decirse, pues, ¿no? Hoy no sabemos, una cuestión genética, es decir, si nosotros realmente nacíamos ya, déjenme ponerlo muy simple, ¿no? Sabiendo hacer expresiones faciales, ¿no? Es decir, la idea que se tenía con Margaret Mead, Bill Whiston, entre otros, 1910, 20, 30, 40, es que la expresión facial en el ser humano se aprendía, ¿no? O sea, tú aprendías a mostrar felicidad y asco de papá, de mamá, de amiguitos. Frente a lo que señalaba Darwin, había señalado que no era cierto, que al menos para determinadas emociones que hoy sabemos y son llamadas básicas, no era necesario aprender la expresión facial, sino que nacíamos con la capacidad de movilizar determinados músculos del rostro para manifestar estas determinadas emociones. Entonces, así es, ¿no? El arranque del estudio, y bueno, ya a continuación vendría todo el trabajo del doctor Paul Ekman. Y me gustaría hacer también como esta aclaración cuando tú mencionas el tema de los rostros, ¿no? De cómo se creía los rostros bonitos, pues podían expresar esas pasiones de alguna manera, y los rostros feos, Sí. pues ya nos fregamos porque pues, ya ¿no? Pero Sí. fíjate qué interesante, porque yo la forma en que me metí a la expresión facial y que después conocí el trabajo, en ese entonces cuando no había Google, pero tenías el buscador para encontrar el tema de Ekman, que Correcto. había el programa de Paul Ekman, que era carísimo. Bueno, ni soñar estudiar eso, solamente con ver la introducción ahí de su página era más que suficiente. Pero yo me metí porque yo empecé a estudiar lectura de rostro, pero porque mucha gente no lo sabe. Yo soy terapeuta profesional de masaje. O sea, yo estudié Shiatsu, Ayurveda, y después empecé a estudiar el tema de masaje facial con un maestro increíble, un chileno que no veía, era ciego, y te enseñaba los músculos y cómo los movimientos de los músculos. Para mí era fascinante. Y a partir de ahí empecé a meterme a todo el tema de lectura de rostro y todo el rollo, pero me topé, como tú bien lo mencionas, con personas que lo mencionan como ciencia. Entonces un día se me ocurre ir a un curso, supuestamente, le pusieron comunicación facial. Bueno, yo dije, wow, pues viene de la ciencia, ¿no? La señorita esta que no me acuerdo ni cómo se llama, pero que daba certificaciones internacionales, ojo. Yo tomé un curso, no tomé una certificación. Yo cuando empecé a escucharla dije, no tiene ni idea de lo que está diciendo en primera, porque ni siquiera tiene la idea de qué significa, o sea, el concepto de los músculos, Claro. no se aprendió ni siquiera los nombres, digo, vaya, como
para sorprender a la audiencia, ¿no? Apréndete Sí, los músculos. No tenía ni idea. impactante. Pero te estoy hablando que eso transcurrió de que certificaron a mucha gente, que hoy le llama comunicación facial, y que desafortunadamente lo podemos ver, Juan Pablo, eh, gente que es experta en lectura de rostro y que todavía tiene la osadía de publicar, no sé si en el Universal o en estos periódicos, En la cara diferentes- del Chapo Guzmán, ¿no? Leída por fulanita de tal. Primero, a mí me daría mucho miedo estar leyendo la cara de un narcotraficante, vete tú a saber. Y segundo, decir esas características. ¿Tú te puedes imaginar cuántas personas no tienen la cara del Chapo Guzmán? Y al leer, Es correcto. decir, "Puta, pues yo soy asesino, o sea, soy psicópata". Entonces, Copa, Tom, sicario, sí. claro, entonces démonos cuenta que eso no es nada de ciencia. Si tú lo estudias como para ver lo que decían los orientales, el significado que, porque hay reflexología facial y lo importante de la relación que tiene con un órgano, está perfecto. Bien. Pero eso, a que sea una ciencia, siempre he dicho, tengan cuidado, porque eso Sí, sí, nada se sí. acerca al tema de la ciencia. Pero por el Es otro correcto. lado, quería preguntarte, a ver, entonces viene Duchenne, viene Darwin, y Ujú. Paul Ekman pone el fin ante esta lucha que existía de que si era modelado o venía Ujú. de nuestra genética. Pero ahora me doy cuenta que muchos terapeutas, y por eso tuve la oportunidad de estudiar contigo, siguen teniendo en cuenta que esto es modelado, o sea, que esto se ve, esto es algo que nosotros aprendimos, pero que esto es totalmente de la evolución. Entonces, la pregunta es, ¿qué emociones realmente son, vaya, innatas? ¿Cuáles son las emociones universales? ¿Todas las expresiones faciales digamos, universales o hay algunas que pueden rescatarse de universalidad y otra cultural? Sí, pues mira, de hecho, de lo comentado, diríamos que ambas partes tenían la razón en su determinado momento, ¿no? Sí tenemos expresiones faciales aprendidas, depende de la cultura. Hay expresiones que se ven por ejemplo, en México, en Occidente. Te pongo un ejemplo, el guiño, ¿no? El guiño es un emblema facial, no es una expresión que represente una emoción básica, y aquí viene la diferencia. Emociones básicas, que son las que definió Darwin o que estudió. Digo, él finalmente no habló de emociones básicas. Este término lo vendría a establecer gente como el doctor Paul Ekman, el doctor Russell, Izar, entre otros grandes psicólogos, ¿no? Él habló de emociones, como habló de pociones Darwin, al menos estudió 5, las 6 básicas que hoy la mayoría de la gente conoce. En realidad tenemos 7, y hay que hacer la diferencia, ¿no? Darwin habló de estas 6 emociones. De hecho, sumando el desprecio, que sería la última emoción básica, solo que él la consideró como una sonrisa despectiva. Entonces Darwin habló de las 7 emociones básicas, pero no con estos conceptos, ¿no? ¿De acuerdo? Sin embargo, él dijo, bueno, para estas determinadas emociones, la alegría, la tristeza, la felicidad, el asco, nos encontramos con que, bueno, él encontraba en sus estudios, existen expresiones de carácter, digamos, preprogramado, es decir, nacemos ya con la capacidad de hacer este tipo de movimientos, ¿no? De arrugar la nariz cuando sientes asco, de elevar las comisuras labiales cuando estás feliz. Sobre eso trata su libro, ¿no? La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, algo que es increíble. Darwin se adelantó, pero años, ¿no? Siglos a la actualidad. Hay, de hecho, mucho del trabajo de Darwin que aún no se ha validado, o que le ha faltado una profundidad de estudio, pero no significa que por ese sentido no sea válido, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, con eso nos damos una idea, ¿no? Y bueno, es parte de lo que platicamos. Las emociones, por un lado, básicas, que hoy sabemos son 7, y también sabemos por los estudios de Darwin, Ekman, Isar, Hagan, en fin, toda la gran playa de investigadores, son sí de carácter, vamos a llamarlo como la gente lo comprende, lo ha escuchado, innato, es decir, no necesitas aprender a sonreír, naces sabiendo, vamos a ponerlo así de esta manera, ¿no? Con las características de acuerdo para la sonrisa, igual para el asco, para la tristeza.
Por otro lado, hay desde luego emociones secundarias, ¿no? O emociones complejas, por eso el nombre, emociones complejas, y sus respectivas expresiones en combinación con las básicas o desprendidas de las básicas que vamos aprendiendo, ¿no? Te pone el ejemplo del guiño, es algo con lo que yo no nazco, pues, ¿no? Es decir, el guiño no corresponde a una emoción de felicidad o de tristeza, etcétera. O sea, yo aprendo de mamá, de papá, de amigos en la escuela a guiñar el ojo, como aprendo también a sacar la lengua, ¿no? En un ámbito de grosería o de coquetería, etcétera. Hay culturas que no tienen estos emblemas faciales, es decir, que son expresiones faciales particulares de Japón, de China, Taiwán, Finlandia, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado tenemos las emociones básicas que son 7, la felicidad, la tristeza, la ira, el asco, el desprecio, la sorpresa y el miedo. De estas 7 emociones básicas, es que sabemos y tenemos, ¿no? Por investigación sumamente robusta, desde Darwin, Ekman, etcétera, a la fecha, que hay su correspondiente de expresiones faciales. Y aquí, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Para acabar con este debate, ¿no? Que originalmente se supone lo había definido el doctor Paul Ekman, hay también un montón de evidencia, ¿no? Ya científica, partiendo de la doctora Nadia Reichland, que te muestra que el feto en la semana 24-25, si bien es cierto, comienza en la 19, semana 24-25, comienza literalmente a expresar con el rostro, ¿no? Hablamos de expresiones faciales. En un primer inicio, la doctora se cuidó de señalar, esto no corresponde a emociones, pero el feto está preparado y empieza, déjenme ponerlo en términos muy sencillos, empieza a calentar, ¿no? Con el rostro, porque se va a ver inmerso en un mundo enteramente social, lo que decíamos al inicio, ¿no? Jonathan, ¿para qué la expresión facial? Pues para que el otro no me rompa la cara, ¿no? O sea, para que sepa lo que estoy sintiendo y podamos comunicarnos. A eso se refiere el Darwin y la doctora Reichland. El feto tiene que preparar el rostro, la manifestación de determinados estados emocionales, porque se va a ir inmerso en un mundo que le va a exigir esta competencia. Cuando la gente, por ejemplo, oye, me dices que la expresión facial no importa, ¿no? Si saludo, etcétera, o no. Es decir, que importe o no ver la expresión facial, no es tan importante, pues da igual si les ves el rostro o no. Yo siempre los remito a que busquen videos y platiquen si pueden con personas que lamentablemente sufren de síndrome de Moebius, que es la incapacidad de movilizar músculos del rostro humano, una condición congénita, ¿no? Entonces, un ejemplo para nosotros, sonreír es lo de todos los días, ¿no? Tú sonríes y sonreímos un promedio altísimo al día. Lo damos por hecho, o sea, ni siquiera nos ponemos a pensar cuántas veces sonreí hoy. Algo que una persona con síndrome de Moebius daría lo que fuera por poder sonreír de manera normal o natural. Entonces, por un lado, tienes estas emociones básicas de las cuales tenemos, insisto, una bastante investigación, ¿no? Más de 200 artículos de investigación, por lo tanto, investigaciones que te señalan, no, la expresión facial menos de estas emociones básicas no es aprendida, es innata, es decir, venimos con la capacidad ya de poder realizar este trabajo facial. Y por otro lado tienen las emociones complejas, emociones sociales, que también contienen expresiones particulares, pero estas sí se aprenden, ¿de acuerdo? Si tú revisas el estudio, por ejemplo, con los famosos niños salvajes, Francia, por ejemplo, tiene una de las mayores referencias, ¿no? De niños que lamentablemente por X circunstancia fueron abandonados en bosques, Sí. ¿no? 5 años y hoy los recuperan o los vuelven a encontrar a los 12 años, te percatas de que manifiestan las emociones básicas, ¿no? La ira, la felicidad, el disgusto, etcétera, pero que no manifiestan, por ejemplo, emociones secundarias, en el rostro me refiero, y desde luego de manera vivencial, como la vergüenza, ¿no? Como el orgullo, como los celos, y te das una idea entonces de que al no tener modelos humanos de los cuales ellos pudieran echar mano, primero para el lenguaje y segundo para emociones construidas o emociones complejas, pues queda, ¿no? Validada en un momento determinado la tesis de Darwin y de otros que señalaban que por un lado aprendes expresiones faciales, aprendes de hecho, ¿no? Las emociones, es algo que lo sabemos, es un hecho, es la tesis en la actualidad de la doctora Lisa Feldman Barrett, que es la principal opositora y la principal crítica de la teoría, ¿no? De la universalidad, no de Ekman, sino de Darwin. Y ya hablar de llevar la contra, ¿no? A Darwin, a Ekman,
no son pocas palabras, pero la doctora Feldman tiene razón, es algo que Darwin había señalado, ¿no? Aprendemos por un lado determinadas expresiones faciales, pero por otro lado, y la evolución y cualquier estudio no evolutivo que tú tomes te va a demostrar que el ser humano nace con la capacidad de poder expresar con el rostro determinadas emociones. Entonces, hacer solamente esta dicotomía, esta división de emociones básicas, sin necesidad de aprender estas expresiones faciales, y por otro lado, emociones complejas, emociones que vamos construyendo al día a día y de las cuales también aprendemos expresiones faciales, ¿no? Entonces, para que la gente que nos escucha no se confunda y no meta, como diría el doctor Damasio, ¿no? En un costal, pues todo, ¿no? Emociones, sentimientos, básicas, secundarias, y que la expresión también es igual, ¿no? O sea, hay que hacer esta sana diferencia. Ahora, me imagino que esta es la conclusión que hace esta doctora, diferenciando, por un lado, es decir, estas son las básicas y estas son las complejas o las secundarias. Pero démonos cuenta que el tema de la investigación por Legman, por lo pronto, en lo que yo he ido estudio de las emociones y los sentimientos, ha sido fundamental, ha sido muy importante. O sea, Sí, es uno de los autores que a fuerza lo van a mencionar como el tema de lo básico. sí, así Tan es. es así que ha sido asesor documental de varias series de televisión y sobre todo de una película que quizá acá ustedes lo han visto, quizá con sus hijos, con sus sobrinos, con los nietos, o ustedes mismos porque les encantan las películas de animación, pero hay una película que en México, porque en España le pusieron otro nombre y en Estados Unidos tiene otro nombre, pero en México la van a conocer como Intensamente. Esta película de Exactamente. Intensamente habla de 5 emociones, pero en realidad está hablando de las 7 emociones que Ujú. habla Paul Ekman. A ver, Juan Pablo, me gustaría preguntarte dos cosas, ya, porque el tiempo, como sabes, aquí se nos pasa muy rápido. Sí, Primero, así como hay personas posterior a Ekman que empezaron a comprobar lo que decía Ekman y por lo tanto Darwin, ¿qué aportación tuvo David Matsumoto en el tema de investigación de expresión facial? Y por otro lado, ¿qué aportación tuvo, aunque no trabaja con Paul Ekman directamente, el doctor John Gottman, que tuve el gusto de conocerlo, pero por otro lado, en el tema de la Ujú. psicología positiva que me llevó a ver la importancia que tiene la expresión facial? Claro, Jonathan. Pues sí, recomendarle a la gente, ¿no? Retomando tu comentario, que vean intensamente, Inside Out, ¿no? Como lo pusieron en inglés, de adentro, diríamos, ¿no? En una traducción así muy, muy literal, de adentro hacia afuera, en esta idea, ¿no? De la pasión, del sentimiento. Es un homenaje al trabajo de Paul Ekman, es la realidad, lo mencionaste bien. Cuando se funda Pixar, que bueno, sabemos, compró Disney, toma, ¿no? Como asesor Pixar al Dr. Paul Ekman para mejorar su animación en el sentido de la expresión facial. Y bueno, si ustedes han visto películas como El planeta de los simios, ¿no? Digamos, la actual, no la viejita, la clásica, no, la actual, películas como Avatar, películas como Toy Story, la saga, Cars, cualquier película, ¿no? Finalmente Pixar y Disney contó con la asesoría, sí, de Ekman, pero la capacitación al grupo, ¿no? De animadores en Facial Action Coding System es el manual, ¿no? De referencia para decodificar expresiones humana, y que ellos pudieran hacer que Jessie la vaquerita, ¿no? Por ejemplo, o que el personaje, recordarán ustedes, ¿no? El actor que interpreta a Gollum, ¿no? Tras de cámaras, decirle, oye, así tienes que mover las cejas, así tienes que poner la boca, porque vas a transmitir tristeza. Entonces, fuese un personaje animado, Jessie la vaquerita, Buzz Lightyear, o fuese un actor, ¿no? Se me escapa ahorita el nombre, ¿no? Muy conocido él también, que interpretaba a Gollum, ¿no? Detrás de cámaras, pues tienes que mover las cejas y la boca de esta manera porque la tristeza no se ve así en la realidad, ¿no? Entonces ahí estuvo presente el doctor Ekman. Ya la segunda parte de la película, de Intensamente, la asesora uno de sus colaboradores, ¿no? También, y hasta podemos decir alumnos,
¿no? Que es un especialista en todo lo que es también la psicología positiva, la sonrisa, en fin. Entonces sí, es un enorme homenaje. De hecho, para quienes vieron la película y quienes no la hayan visto, bueno, quienes la vieron y cuando la vayan a ver los que no la han visto, presten mucha atención, pues ya cuando pasan los créditos finales, porque hay una escena maravillosa que de lo que ahorita estamos platicando entenderán, déjenme, perdón, ponerlo así, comprenderán, entenderán por qué la escena no es de gratis. Yo siempre les digo a mis alumnos, cada maldito minuto de esa película tiene una referencia a la emoción, a la neurología, a la psicología, de la emoción, a la memoria, o sea, es brutal lo que hicieron con esa película. Pero bueno, si no tienes la referencia completa, ¿no? De todas estas áreas es difícil. Bueno, muestran cómo viven los gatos y los perros las emociones. Y hay una diferencia entre cómo la vive un perro y cómo la vive un gato. Ese es un tremendo, brutal homenaje a Charles Darwin, por referencia de Ekman. Acuérdense lo que platicamos ahorita. Darwin comienza estudiando a los animales. Él no estudia a los seres humanos, sino estudia a los animales y en ellos define para determinadas especies que también son capaces de experimentar emociones. 1872 estamos hablando, ¿eh? No pierdan de vista esto. 1872, Darwin define que hay muchas especies animales que son capaces no solo de experimentar emociones, sino de expresarlas. Y de ahí hace el estudio del ser humano. Apenas hace, hombre, que fueron 5 o 7 años en la Ciudad de México al menos, encontramos esta validación y esta ley, ¿no? Acerca de que las expresiones, mejor dicho, ¿no? De que los seres, de los animales son seres sintientes y por lo tanto deben de protegerse y regularse sus derechos. Pero bueno, pues ahí está la anécdota. Y lo que me comentabas, ¿no? Rápidamente, el doctor Matsumoto fue alumno del doctor Paul Ekman, después se vuelve colaborador de él, ayuda a diseñar junto con el profesor Mark Frank, entre ellos, ¿no? El doctor Paul Ekman, el doctor Mark Frank y el doctor Matsumoto, la suite, los programas que hoy tenemos para entrenarnos en el reconocimiento de la expresión facial de la emoción. El doctor Matsumoto fue el jefe de instructores en su momento del naciente grupo de Ekman, es decir, si hubo algún alumno o algún colaborador que entrenara a FBI, que entrenara a gobierno, a diferentes empresas, fue el doctor Matsumoto. Hay que señalar que su trabajo esencial fue colaborar para el desarrollo de las herramientas que hoy te vende el grupo de Ekman y te vende también Humintel en colaboración con el doctor Mark Frank, ¿no? Entonces este trío de grandes investigadores, Ekman, Frank y Matsumoto, desarrollaron estos softwares que son entrenamientos en sí mismo, ¿no? En línea, para que tú aprendas a reconocer mejor las expresiones. Él también fue jefe de capacitadores, ¿no? De instructores en el grupo de Ekman, Manfred Matsumoto, y te decía que si hubo una persona que entrenó a FBI, que entrenó a Seguridad del Estado, ¿no? En Estados Unidos, fue el doctor David Matsumoto. El doctor Ekman nunca dio formación abierta, perdón, más allá de conferencias, ¿vale? El doctor Ekman, bueno, sí, conferencias, pero que él abriera, por ejemplo, un curso, un entrenamiento, no porque no era su objetivo, no era lo que él quería. Por otro lado, el doctor John Gottman, que tú mencionabas, ¿no? Conocido como el psicólogo del amor, no en todo el mundo, porque el doctor Gottman es un trabajo, de hecho ha generado toda una escuela, ¿no? Terapéutica para asistir a parejas, ¿no? Matrimonios particularmente, tengan o no problemas. El detalle es que él se especializó, ¿no? En matrimonios que presentaban ya problemas al grado del divorcio, que estaban a un paso del divorcio, y el doctor Gottman tiene una relación muy profunda con el doctor Ekman, colaboran, le solicita de hecho, ¿no? El apoyo Gottman a Ekman, porque Gottman es un convencido de que en las discusiones de pareja, ¿no? Que él observa en su laboratorio, ya sabes, ¿no? Llegaba y les ponía literalmente un polígrafo, ¿no? Encima y les empezaba a evaluar respuestas fisiológicas y la parte de lo que decían las parejas. El doctor Goldman era un convencido de que no era lo que las parejas se decían, sino era el cómo se lo decían, ¿no? Ahí viene el aporte también del doctor Mehrabian, y él es un crédulo, ¿no? Un creyente total en que son las expresiones faciales de las emociones las que pueden, ¿no? Pues echar, ¿no? A perder una
discusión, una plática, un matrimonio, y no tanto lo que se dice. Entonces, toma mucho el trabajo de Ekman y él reconoce el doctor Goldman. Fíjate, algo bien curioso que vendría a revalidar, aunque en otro campo de estudio, el doctor Matsumoto años después. Doctor Goldman encuentra que las tres emociones y por lo tanto la manifestación de estas emociones en la expresión facial prácticamente aseguran, ¿no?, la disolución del vínculo matrimonial. Es decir, por eso acudía la gente y sigue acudiendo, ¿no? Ya con sus alumnos certificados, pero bueno, acudían con él, te decían, si estás a un paso del divorcio, ve con el doctor Goldman. Si el doctor Goldman te dice, ya no hay para dónde, ya ni le muevas. Pero si el doctor Goldman te dice, hay todo un chancecito, adelante. Entonces, él dice, hay tres emociones que yo me he percatado, ¿no? Por estudio, por investigación, y están bien referenciadas, aparecen cuando ya la relación está desgastada y tal vez en un punto de no retorno, que son la ira, que son el asco y sobre todo el desprecio. El desprecio, nos dice el doctor Goldman, es la emoción más insana que te puedes encontrar por múltiples situaciones, ¿no? El doctor Matsumoto, en un estudio sobre discursos ideológicos, pues diríamos negativos, ¿no? Él los define como líderes ideológicamente activados, gente como Hitler, Mussolini, Donald Trump en la actualidad, ¿no? En fin, gente que es capaz de sacrificar inclusive, ¿no?, a su pueblo en aras de un ideal, una ideología, encuentra las mismas expresiones faciales que el doctor Goldman. Entonces, por dos rutas diferentes se encuentran en el mismo punto. Entonces, es el enorme trabajo de estos dos doctores, Goldman y Matsumoto, en disciplinas completamente diferenciadas. Goldman con mucha asistencia y trabajo terapéutico a parejas, ¿no? Y el doctor Matsumoto con muchísimo trabajo y apoyo a seguridad, ¿no? Sobre todo en el Estado, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Ese es el aporte, la colaboración de ambos doctores. Y bueno, Juan Pablo, como sabes, el tiempo se nos está terminando. Quisiera Sí, simplemente preguntarte cómo te, ¿qué te gustaría, digamos, concluir en este tema de la expresión facial? ¿Dónde te pueden encontrar? Porque si nuestros amigos están diciendo, es que ojalá nos pueda enseñar aquí el tema de la expresión facial, para eso hay seminarios, para eso hay diplomados, para que lo puedan aprender, porque no solamente es hacerlo en una plática de programa, sino es que realmente puedan comprender el tema de los músculos que se mueven, el tema de la importancia de qué detona esa emoción, y cómo nosotros la podemos leer. Porque así como hay estos programas, sí, quizá tú los puedes ver en internet y quizá los puedes ver en YouTube, pero lo más importante es lo que aprendes afuera. Sí te entrenas a través de estos programas, pero lo más importante es poder verlo allá afuera. Entonces, Juan Pablo, ¿dónde te pueden encontrar y cómo te gustaría concluir en el programa? Claro que sí, Jonathan. Pues mi conclusión muy, muy puntual. Sí aprender a reconocer, yo los invito a aprender a reconocer la expresión facial. Créanme que les va a mejorar muchísimo, ¿no?, su calidad de vida personal, profesional. Finalmente trabajamos, lidiamos todos los días, ¿no? Colaboramos con seres humanos. Siempre les digo, ahí donde existe un ser humano, ¿no?, que respire, que viva, que se manifieste emocionalmente, es importante conocer la expresión facial. Como decía Ekman, no por verla y conocerla y ya, ¿no?, sino por saber qué puedo hacer con esta persona, ¿no? Necesita, ¿no?, mi colaboración, es decir, ¿cuál es el paso siguiente? Entonces, la conclusión sería invitarlos, ¿no?, a que realmente aprendan, a que mejoren, ¿no?, su calidad de vida personal profesional, manifestando, ¿no?, una mejor emocionalidad, porque lleva dos rutas el aprender a reconocer expresiones faciales en tanto emociones. Uno, te vuelves más emocionalmente inteligente, le llama inteligencia emocional. Goleman es otro de los grandes alumnos y colaboradores del doctor Paul Ekman. Seguramente la gente que nos escucha y nos ve lo conoce perfectamente. Bueno, pues como bien señalabas, Ekman es un referente para todo y para todos. Gente como Davidson, Goleman, Gottman fueron alumnos y colaboradores de él. Entonces, volvernos más emocionalmente inteligentes. Esa sería mi conclusión, ¿no? Te ayuda a ser inteligentemente emocional y por el otro lado, mejora, ¿no?, tu calidad en ese sentido por el reconocer las expresiones y las emociones de las demás personas. Y pues nada, ¿dónde pueden encontrar formación? ¿Dónde pueden encontrar
toda esta gama de formación directamente en nuestra página electrónica www.noverbal.com, ¿no? Ahí es donde pueden encontrar los seminarios, en nuestra fanpage, en Facebook, también con el mismo nombre, No Verbal Consulting Group. Al correo, ¿no? También directamente pueden escribir para solicitar información, info@noverbal.com, y el teléfono abierto en nuestra oficina, 9042-56. Ahí están entonces los datos de contacto para, pues, si ustedes, ¿no?, desean ingresar a seminarios, diplomados, hasta ya una certificación mucho más completa, 120 horas, 128 horas. Pues Juan Pablo, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa, de compartir este tema que bien lo leemos en algún artículo, pero el poderlo disfrutar a través de esta charla, yo espero que a nuestros amigos también les haya encantado y por lo menos la espinita de conocer un poco más y de poder meterse a estudiar como lo hice yo. Gracias, Juan Pablo, y gracias a ustedes. Gracias, Jonathan. Por escucharnos y vernos. Para los que nos escuchan, recuerden la lectura de Educar en las Fortalezas y posteriormente nuestro ejercicio de mindfulness. Para las personas que nos están viendo, les mando un abrazo y nos escuchamos y vemos en otro programa de Conexión Creativa. Hasta la próxima. Hasta aquí, Conexión Creativa, conectando tu mente con Jonathan Barrios.